¿Qué tal? Les saluda nuevamente el profesor Sebastián y el día de hoy vamos a ver el tema de multiplicación de polinomios. Para iniciar hay que aclarar que existen distintos tipos de multiplicaciones, son tres específicamente. El primero es monomio por monomio, el segundo monomio por polinomio y el tercero polinomio por polinomio. Iniciamos con el primero, monomio por monomio. Recordemos que un monomio es un solo término y un polinomio se refiere a dos o más términos algebraicos. Entonces, si hablamos de monomio por monomio, nos referimos a un solo término algebraico multiplicado a un solo término algebraico. Monomio por polinomio, que es el segundo, se refiere a un solo término algebraico multiplicando a varios términos algebraicos. Y por último, polinomio por polinomio, que es el tercer tipo, se refiere a varios términos algebraicos multiplicando a varios términos algebraicos. En esta clase solamente vamos a trabajar los primeros dos tipos de multiplicación, simplemente como introducción a este tema, ¿verdad? Entonces iniciemos con el primero, monomio por monomio. Para multiplicar monomios lo podemos dividir en dos pasos. El primer paso sería multiplicar los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondientes. En este caso, pues como estamos hablando de multiplicación, vamos a aplicar la ley de signo de las multiplicaciones, ¿sí? Vamos al segundo paso. El segundo paso consiste en multiplicar las variables. ¿Y cómo multiplicamos las variables? Debemos de aplicar la propiedad de los exponentes que se llama producto de potencias de igual base, que ya habíamos trabajado anteriormente en alguna clase. Entonces, vamos a recordar eso. El producto de potencias de igual base, vamos a recordar esta propiedad de los exponentes. Recordemos que para aplicarlo solamente se copia la base que se está repitiendo y se suman exponentes, como lo dice su nombre. ¿Por qué? Porque se están multiplicando potencias que tienen la misma base. Entonces esa misma base que se está repitiendo solamente lo vamos a copiar y vamos a sumar los exponentes. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Si tuviéramos y al cuadrado por y, entonces me doy cuenta que son producto de potencias que tienen la misma base. Entonces voy a copiar la base que se repite, que en este caso es y, la copié y voy a sumar los exponentes. Entonces el primer término tiene un exponente 2 y el segundo que no tiene, recordemos que cuando un término no tiene exponente, siempre tiene un número 1 imaginario. Entonces sería 2 más 1 y me daría 3. Por eso el resultado de multiplicar y al cuadrado por y es igual a y al cubo, ¿sí? Con este pequeño ejemplo pues recordamos lo que es el producto de potencias de igual base. Ahora resolvamos un ejemplo de multiplicar monomios, ¿sí? Dice acá multiplique los monomios y aparecen 4x cuadrado, que es el primero, por menos 2xy a la 4. Son dos monomios que vamos a multiplicar. Entonces vamos a aplicar el primer paso que habíamos mencionado en la parte de arriba, que consiste en multiplicar los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondientes. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes numéricos que me aparecen? Sería el 4 y el número menos 2. Entonces, esas dos cantidades son las que yo voy a multiplicar. El 4 por el menos 2, y al multiplicar 4 por 2 sabemos que nos resulta siempre 8. Y ahora, este que tiene signo más y tiene signo menos, en la multiplicación la ley de signos nos indica que signos diferentes siempre nos va a resultar negativo. Entonces al multiplicar 4 por menos 2 sabemos que es menos 8. Ya completamos el primer paso. Nos vamos al segundo paso, que vamos a multiplicar las variables aplicando la propiedad de los exponentes que ya les había mencionado, el producto de potencias de igual base. Entonces, ¿cuáles son las variables que se están multiplicando? En este caso es x al cuadrado y xy a la 4. Esas son las variables que vamos a estar multiplicando. Entonces, con y a la 4 me doy cuenta que no tiene ningún semejante. Entonces, cuando no tiene ningún semejante, solamente lo voy a copiar y a la 4. Ahora, el que sí le puedo aplicar la propiedad es a x, porque me aparece x al cuadrado y x. Entonces aplico la propiedad de producto de potencias de igual base y me resultaría x a la 3. ¿Por qué? Porque copio la base x y sumo los exponentes. 2 más 1 me queda 3. Entonces ya apliqué los dos pasos. ¿Y qué es lo que hago al final? Pues simplemente junto el resultado.
¿Cuál sería mi resultado de esta operación? Sería menos 8x al cubo y a la 4, ¿sí? Podríamos llegar a esa conclusión de la multiplicación de monomios, como indica acá. Por lo tanto, el resultado de multiplicar los monomios, 4x cuadrado por menos 2x a la 4, es igual a menos 8x a la 3 y a la 4. ¿Qué fue lo que vimos acá? La multiplicación de monomio por monomio. Veamos ahora lo que es la multiplicación de monomio por polinomio, ¿sí? Es igual, muy sencillo. Como nos indica acá el texto que está apareciendo en la pantalla, para multiplicar un monomio por un polinomio se debe aplicar el monomio, o se debe multiplicar, perdón, el monomio por cada uno de los términos del polinomio, aplicando la multiplicación de monomio por monomio que habíamos visto anteriormente, que es el que vimos en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Dice acá, multiplique lo siguiente, y aparece 4x cuadrado, que esto en sí es un solo término, entonces es un monomio, y lo voy a multiplicar por estos 4 términos que ya se le denomina polinomio, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la multiplicación de monomios, como indica acá. Voy a multiplicar el 4x por cada uno de los términos del polinomio, como está apareciendo ahorita en pantalla, ¿sí? Voy a multiplicar el 4x cuadrado por el 5x. Después voy a multiplicar el 4x cuadrado por más 8y, 4x cuadrado por menos 3xy cuadrado y 4x cuadrado por más 8x cuadrado. Entonces, de esa manera es como voy a multiplicar. Y vamos a ir multiplicando uno por uno, ¿sí? Así como multiplicamos monomio por monomio, vamos a multiplicar este. Entonces, primero multiplico coeficientes numéricos. 4 por 5, ¿cuánto me resulta? Me resulta 20. Ahora multiplico las variables. X al cuadrado por x son misma base, voy a copiar la base y voy a sumar exponentes. Entonces x al cuadrado por x, ¿cuánto me resulta? X al cubo, ¿sí? Ya multipliqué el monomio por el primer término. Ahora multiplico nuevamente el monomio por el segundo término. Entonces sería 4 por más 8. ¿Cuánto me da de resultado esa multiplicación? Me da como resultado más 32. Ahora voy a multiplicar estas variables, x cuadrado por y. Como son distinta variable, entonces simplemente los voy a copiar, no voy a aplicar ninguna propiedad, porque recuerden que la propiedad solo se aplica cuando son misma base, ¿sí? Entonces ahora voy con el monomio nuevamente por el tercer término del polinomio. Entonces, ¿qué es lo que voy a multiplicar ahora? Voy a multiplicar 4 por menos 3. 4 por menos 3, ¿cuánto me resulta? Me resulta menos 12. Entonces voy a copiar mi resultado, menos 12. Ahora multiplico variables. X al cuadrado por x me daría x al cubo. Y y al cuadrado, pues simplemente lo voy a copiar, ¿sí? Por último, multiplico de nuevo el monomio por el último término de esta expresión. Sería 4 por 8, me daría como resultado 32. Y por último, x cuadrado por x cuadrado nos da como resultado x a la 4, ¿sí? Y de esa manera multiplicamos un solo monomio por todo un polinomio. Entonces llegamos a esa conclusión, ¿sí? De que, como aparece en pantalla ahorita, por lo tanto, el resultado de la multiplicación de 4x cuadrado, que es el monomio, por 5x más 8y menos 3x cuadrado, menos 3xy cuadrado, perdón, más 8x cuadrado, que es el polinomio, es igual a la expresión que teníamos hace un momento, que habíamos anotado en la parte de arriba, ¿sí? Que aquí lo vuelvo a escribir. Y de esa manera es como llevamos a cabo los primeros dos tipos de multiplicación. Repito, el primero que vimos fue monomio por monomio, y el segundo que vimos es polinomio o monomio por polinomio, ¿sí? Entonces estas multiplicaciones pueden aparecer con números enteros, como los dos ejemplos que coloqué aquí. Pueden aparecer como fracciones, pueden aparecer como números decimales. De la manera que sea, se resuelve con el mismo procedimiento.